punto A sobre el firmamento, podremos medir mediante el sextante el ángulo que existe entre el astro y el horizonte. Se denomina altura. Este ángulo se denomina altura. Este valor que realmente vamos a perseguir cuando navegamos con nuestro sextante para poder determinar el ángulo que finalmente nos va a dar la solución al problema de navegación astronómica. Repito, la altura del astro, el ángulo vertical entre el horizonte visible y la posición en el que este astro de referencia se encuentra en un momento determinado. Al mismo tiempo, hay un valor de cálculo, en este caso, que se denomina azimut. El azimut no es otra cosa que la demora del vertical del astro. Aquí lo hemos nombrado z en el sentido cuadrantal, desde el polo elevado, desde el polo norte, y del mismo modo, y en otra presentación, lo podríamos valorar como un ángulo en el sentido circular o una medida de una demora en el sentido circular. Su término común es z mayúscula, de la palabra azimut, en su origen árabe, con z, azimut, z mayúscula, y la altura se nombra por A. Si esta misma representación la volvemos a colocar en el sentido orientado polo norte, polo sur, es decir, el horizonte que hemos visto hace un momento horizontal, ahora lo vamos a inclinar para poner en el plano horizontal el ecuador Q'. Podremos volver a localizar las coordenadas ecuatoriales de este astro, es decir, la declinación y el horario respecto a nuestro meridiano de Greenwich. Estas dos coordenadas se determinan con el almanaque náutico y gracias al conocimiento preciso de la hora de tiempo universal con horas, minutos y segundos mediante el denominado cronómetro del barco. Vamos a estudiar ahora un gráfico más completo y revisar las coordenadas horizontales y las coordenadas horarias que hemos explicado con anterioridad. Aquí tenemos en primer lugar el astro en la posición A, el meridiano de referencia Greenwich, el horario H minúscula en el sentido oeste, lógicamente H minúscula, el horario, la declinación de signo positivo porque es en una declinación norte, D minúscula, desde el ecuador celeste hasta la posición del astro, y si giramos el dibujo en este sentido, incluso podemos darle color al horizonte H', lo cual nos va a ayudar en este tipo de gráficos explicativos y de estudio, nos va a ayudar a recordar que es realmente la referencia respecto a la cual nosotros vamos a observar el firmamento, es decir, el horizonte de cada momento con nuestra situación, y desde aquí vamos a valorar mediante el sextante, la observación del sextante, la altura del astro, es decir, el ángulo vertical medido, repito, con el sextante sobre el vertical del astro, entre el astro y el horizonte, y el azimut, que en este caso será el azimut en su expresión circular que obtendremos, normalmente no mediremos, pero obtendremos mediante un cálculo para ubicar esta referencia necesaria en el cálculo. Repito, estas últimas serían altura y azimut, z mayúscula y A minúscula, las coordenadas horizontales, y girando el dibujo para comprenderlo mejor en el eje polo norte, polo sur, las coordenadas horizontales, horario, H minúscula y declinación en cada momento. Si nosotros volvemos a situarnos en el centro de nuestro horizonte visible, podremos recordar que sobre nuestra vertical, en nuestra posición vertical sobre el firmamento, se encuentra el cenit, y que el ángulo existente entre el cenit y el ecuador es nuestra latitud, mientras que lógicamente la longitud del observador será la correspondiente a la proyección de nuestro meridiano del lugar y la referencia al meridiano de B. Vamos a volver a referirnos a las coordenadas horarias. En este caso, para considerar la coordenada horaria referida al meridiano superior del lugar, o lo que es lo mismo, el denominado horario del lugar, H minúscula
L mayúscula, que es verdaderamente la referencia que vamos a utilizar o el valor que vamos a utilizar en nuestros cálculos. El horario del lugar es la diferencia entre el horario referido al meridiano superior de Greenwich, horario de Greenwich, que nos va a facilitar el almanaque en relación al astro considerado en un momento determinado, y la longitud estimada en cada momento, la longitud del observador. Esta diferencia, horario del lugar igual a horario de Greenwich más menos la longitud del observador, es la que nos va a permitir conocer este dato de gran utilidad en el cálculo. La declinación es el ángulo medido sobre el meridiano celeste en relación al ecuador celeste respecto a un astro determinado en un instante concreto. Una vez establecidas las definiciones preliminares de las coordenadas horarias y de las coordenadas horizontales y de las relaciones que tienen con las coordenadas latitud y longitud del observador, podemos por fin presentar el llamado triángulo de posición. El triángulo de posición es el triángulo esférico que se analiza para realizar las ecuaciones que utilizaremos en el cálculo de navegación astronómica. Hemos hablado de la declinación y del horario del lugar, hemos hablado de la altura del astro y del azimut, y por lo tanto también hemos hablado de la posición del observador en el cenit y de la latitud que se representa también en estos gráficos. El triángulo de posición es el triángulo que está comprendido entre el polo elevado, el cenit y la posición del astro. Los tres lados de este triángulo esférico son la codeclinación, o 90 menos la declinación, la colatitud, o 90 menos la latitud, y la distancia cenital, que es 90 grados menos la altura observada. Estos son los tres lados del triángulo esférico. Los ángulos del triángulo esférico que van a formar parte de nuestro cálculo son el horario del lugar o ángulo en el polo, así lo vamos a denominar, veremos más adelante por qué, y el azimut que ya hemos presentado anteriormente. Es decir, que conocemos o conoceremos o manejaremos varios valores de este triángulo de posición para determinar otros valores incógnita que son la respuesta al problema de navegación astronómica.